Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, qué rico estar por acá con ustedes conectados. A ver, vamos viendo que vaya llegando gente. Hoy tenemos un live maravilloso. Yo sé que les va a resolver muchísimas inquietudes a todos ustedes porque vamos a hablar de centrales de riesgo. Yo sé que esto es un tema que hay muchísimas dudas, yo sé que van a surgir también acá otras, pero yo traigo una lista de preguntas que ustedes ya me han hecho en las redes sociales, tanto en TikTok como acá. Entonces me encanta saludarlos, qué rico que ya se están conectando. Bueno, si tienen dudas y no me las dejaron anteriormente, por favor me las van escribiendo para tenerlas súper en cuenta. Un saludo para todos los que se van conectando. Por aquí ya veo a nuestro invitado especial que se conectó. Pero bueno, yo quiero antes contarles de él, cómo nos conocimos. Fue muy chistoso, porque resulta que estaba yo en una de mis reuniones con mis clientes, normal, una persona que quiere hacer reducción de crédito de vivienda, y estábamos reunidos súper bien cuando de repente me va contando que trabaja en Data Crédito o trabaja con algo referente a Data Crédito. Entonces, a mí me causó mucha emoción porque les voy a contar por qué. Porque yo estoy siempre pensando en traerles a ustedes siempre cosas de interés. Bueno, me confirma si me están oyendo, por favor, yo que estoy hablando como una loca y no sé si me están oyendo. Háganme caritas, escríbanme algo y me cuentan. ¿Sí me oyen? Sí, ok, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les venía contando, yo estaba en esta reunión. Bueno, y días anteriores yo me había conectado directamente con Data Crédito porque quería traerles a ustedes contenido de valor y algo pues que les fuera a servir, algo que realmente les sumara, ¿cierto? Y bueno, esto se quedó ahí como en stand-by, pero luego llega este personaje que les voy a presentar, que es una persona maravillosa, y me va diciendo, es que yo trabajo para esto. Entonces yo digo que todo es perfecto. Entonces se van como anclando las cosas y se van dando. Y esto no es que sea algo que no estaba planeado, eso está ya súper planeado y resultó. Entonces, hablando con él de muchas cosas, surgieron tantas inquietudes que yo dije, no, esto hay que hacer un live y mostrarle a todo el mundo toda esta información súper valiosa, ¿cierto? Y él me dijo que sí, que claro. Y resulta que programamos pues la reunión y luego yo monté un videito que ya creo que muchos lo vieron, que es cómo verse uno gratuitamente en centrales de riesgo, precisamente en Data Crédito, para de esta manera saber si estás o no reportado. Y surgieron una cantidad de dudas, de inquietudes que todo el mundo hizo y yo las anoté súper juiciosa para podérselas traer esta noche, pero yo sé que van a surgir otras muy importantes. Entonces, bueno, y otra cosa muy importante, los que se registraron con anterioridad, yo les mandé un correíto antes de conectarse, les avisé para que estuvieran acá, les mandé también un mensajito de texto por su WhatsApp y les prometí que al final del live les iba a mandar un regalito, entonces se los va a mandar al correo. Pero no se asusten, si ustedes no se me reportaron, no se me registraron, todavía tienen tiempo, porque este link lo voy a dejar activo hasta el jueves. Si te registras después del live, no hay ningún problema, te registras y también te voy a mandar el regalo. Entonces, pilas con eso, no se queden por fuera porque yo sé que les va a gustar. Todos los detallitos sirven. Entonces, bueno, sin más preámbulos, a ver si Jarvin nos da acá entrada, nos pide acceso y se los voy a presentar. A ver, ¿dónde estás? Esperen, yo lo busco. Aquí ya le mandé invitación. Vamos que me dé respuesta. Ya se está conectando, ya viene. Es un ser maravilloso. Hola, ¿qué Nos tal? hicimos súper Buenas amigos. noches. Hola, Jarvin, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Daniela? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Súper ¿Y tú bien. cómo Por acá estás? contándoles que nos hicimos súper amigos el día que estuvimos en esa reunión de clientes Eso y está muy surgió una bien. amistad súper bonita. Muy bien, qué chévere, eso me parece genial. ¿Qué más? ¿Cómo has Sí, estado? ¿Qué tal tu día? súper, no, súper bien. Mira, por acá con una cantidad de inquietudes que la gente tiene y que se van conectando y van sumándose los que van llegando para que se pongan las pilas. Si llegan tarde, les dije ahorita que si no se registraron antes del live, igual también pueden tener acceso al regalito que les voy a mandar si se registran después. ¿Listo?
Entonces, no Listo, quiero dale, que no hay te problema. presentes tú, yo ya hablé mucho de ti, pero pues por favor cuéntales a todos quién eres, cómo te llamas, qué haces. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces mi nombre, como ya tú lo dijiste, es Arvin. Mi nombre es Arvin Jorney. Trabajo para una entidad que le presta servicios privados a Datacrédito, el operador de información más conocido acá en Colombia, como Datacrédito Experience. ¿Qué les cuento sobre mí? Bueno, soy estudiante de Derecho, estoy cursando noveno semestre de la carrera y actualmente pues trabajo para la entidad, ya llevo más de 3 años con ellos, pues por ende tengo pues conocimiento sobre todo el tema de lo que ya habíamos venido conversando la semana pasada sobre este grandioso tema que es el tema de habeas data financiera. Correcto. Bueno, listo. Entonces, si quieres, damos inicio con las duditas que ya nos habían dejado previamente para que esto empiece a entrar en emoción, porque yo sé que van a surgir muchas más. Entonces, bueno, Claro listo. Por que sí. ejemplo, empecemos con esta que me pusieron por acá. ¿Cómo se puede averiguar Sí, sobre problemas en centrales de riesgo en una fiducia que nada que me definen y me estresa, que mi nombre tenga algún problema? Esto quiere decir como que no le da ni razón la fiducia, ni data crédito, no sé. Tú que eres el pero bueno, experto, cuéntanos. esa pregunta va más encaminada que a solicitar la información de la historia de crédito para saber si tiene algún tipo de dato con esa entidad o si quiere saber si se encuentra reportada con una fiducia. Yo, Porque es que, yo lo que creo es que la persona está reportada, le aparece el reporte, pero como que la fiducia que lo reportó no le definen nada, o sea, como que no le dan como opciones de pronto. bueno, lo que se puede hacer en ese caso, lo que la gente puede hacer en ese caso es solicitar por medio de derecho de petición a Experian o a Data Crédito que le brinde información sobre su historia de crédito. Obviamente en la historia de crédito va a poder revisar y va a poder encontrar si tiene alguna obligación en ese momento vigente. Perdón, dame un segundo, que este teléfono empezó a sonar. Entonces, lo que puede hacer en ese caso entonces es por medio de una petición elevada a Data Crédito solicitar su historia de crédito para revisar si tiene algún dato con esa fiducia. Claro que en la página de Mi Data Crédito también lo puede realizar. Se puede inscribir, puede realizar la inscripción y ahí puede consultar su historia de crédito, revisar si tiene algún dato con esa entidad. Mira, Jarvin, yo me quedé como una inquietud. Mira, lo que pasa es que yo sé que es gratuita uno entrar a Data Crédito porque yo lo mostré, yo lo hice el videíto y se los compartí a los seguidores, pero algunas personas me insistían que no. Entonces no sé si fue que en algunos casos no les aparece la opción de gratis o realmente no supieron hacerlo. Explícanos, porfa, cómo tienen que hacerlo para que sí lo puedan ver gratuito, el de reporte, porque sabemos que para más información pues, más detallada, sí tiene que estar la persona pues con una mensualidad. Bueno, te voy a decir, lo que pasa es que cuando tú te registras para revisar tus reportes positivos o negativos en el sistema, en teoría lo que hace la plataforma es que cuando tú ingresas con tu usuario y tu contraseña, recuerda que para poderte registrar lo que tienes que hacer es, pues ahí te van a pedir preguntas, te van a hacer preguntas de seguridad, datos correctos de tu cédula. Cuando ya haces el registro, cuando ingresas, en la parte superior izquierda se te van a desplegar como unas ventanas y ahí vas a poder revisar, te va a mostrar las obligaciones que se encuentran abiertas, las obligaciones que se encuentren abiertas, las obligaciones que se encuentren cerradas, pero lo que es tema de score no lo va a dejar ver. Si va a revisar cuál es tu capacidad de pago, cuál es tu capacidad de endeudamiento, ese tema no lo va a dejar ver. Pero por lo general, después de que tú haces el registro, automáticamente te permite realizar como la suscripción para que puedas ver los datos o las obligaciones que encuentras al día. Es lo que yo he visto dentro de ese sistema. Ok, te hago otra pregunta, de pronto sepas. Todas las centrales de riesgo diferentes a Datacrédito también tienen de mostrar esto gratuitamente, esta parte de si estás o no reportado o esto solamente lo tiene Datacrédito. No, no, no. Por lo general, se supone, en teoría, la ley 1266, que es la ley de habeas data, en uno de sus artículos manifiesta que en teoría el operador de información debe por lo menos una vez al mes entregar o suministrar la información gratuita a los usuarios que tengan historia de crédito.
En teoría debería ser así, pero mira que es muy curioso, yo no trabajo con Cifin, pero sí lo he revisado en varias ocasiones y Cifin, el sistema es pago. Tú debes realizar el pago que cuesta como, no sé si está como en 14.000 pesos, algo así, la mensualidad para poder consultar tu historia de crédito. Por lo general debería y la ley exige que por lo menos una vez, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos lo toman de la siguiente manera. Como la ley les exige que sea gratuito, ellos lo que hacen es decirte, claro, yo lo que hago es mostrarles su información, pero eléveme una petición. Si me leo una petición, yo le voy a remitir la contestación y les voy a mostrar absolutamente toda la información. Ellos no lo hacen claramente en el sistema porque a ellos lo que les interesa es que tú pagues Paguen la mensualidad. para poder tener toda la información. Así funciona el Correcto. sistema. Bueno, cuéntame algo. Otra pregunta muy interesante. Me interesa saber cómo borrar un reporte sin pagar por haber pasado tiempo. Entonces ahí va otra Bueno, pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que estar reportado para que me borren? listo. Entonces, a ver, vamos a desglosarlo. Si no quieres pagar una obligación en Colombia, lo puedes hacer mediante la prescripción. ¿Y cómo se adquiere? Por 10 años. Si tú dejas de pagar una obligación, debes dejar de hacerlo sin hacer abonos, claramente, que incluso habíamos hablado de una pregunta también muy curiosa, pero más adelante vamos a retomar este tema, estoy seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes o no realizas pagos a la obligación, empieza a correr el término de la prescripción. Van a ser 10 años. Luego, después de los 10 años, la ley dice, claro, si la obligación ya se encuentra marcada como prescrita o en su defecto insoluta, operador de información, Cifin, Datacrédito o Procrédito, que son los operadores que funcionan, bueno, los más conocidos son TransUnión, Cifin o Datacrédito, entonces lo que dicen es, a partir del momento en que la obligación se encuentre marcada como prescrita o insoluta, cuénteme 4 años para eliminar el dato negativo. Esa es la forma de extinguir la obligación y aparte eliminar el dato negativo sin necesidad de realizar el pago. No sé si me hago entender hasta ahí. Ok, o sea que el máximo de tiempo son 4 años. Después de esos 4 años ya Es tiene que decir, haberse... o sea, si yo tengo una deuda o yo no realicé un pago con alguna entidad financiera, un crédito o del sector real, de electrodomésticos, lo que sea, desde que sea un vínculo contractual con alguna entidad financiera, si yo no realizo el pago, eh, me van a empezar a contabilizar las moras desde el momento en que incurrí, en la primera fecha, el primer mes que no pagué, me van a empezar a correr las moras. Eso va a ser durante 10 años. La ley dice que son 10 años. A partir de que se cumplen los 10 años, automáticamente el operador de información me debe empezar a contar y me debe marcar la deuda. Hoy, por lo general se marca como insoluta, que es la misma prescripción, Y, pero entonces desde ese momento me empieza a contabilizar el dato. Me corre 4 años más y la obligación, aparte de que ya está extinguida porque pues ya no se pudo cobrar durante esos 10 años, lo que va a hacer entonces ese momento el operador de información es entonces, a los 4 años me elimina el dato, toda la obligación se va a eliminar ok. y va a pasar como si yo nunca hubiera tenido un reporte negativo. Y esto aplica tanto para bancos o para cualquier entidad financiera, porque nos acaban de hacer una Cualquier, preguntita ahí en el chat. no, que nos están preguntando, te estoy viendo a ti, no, Eh, no estoy mirando el chat. Nos dicen que o solo bancos o para también cualquier otra entidad financiera, aplica para cualquiera. Todas, todas las entidades que a las que tú les tengas o tengas algún compromiso de pago con ellos y que reporten a estas entidades, están obligadas Ujú. a cumplir el mismo término. En total son 14 años de la caducidad del dato por cualquier tipo de obligación que tengas si es por prescripción. Bueno, o sea que son 14 años, preguntan por acá, ¿cierto? En total. Sí, son 14 años. En total son 14 años. Porque, ¿qué pasa? Normalmente si tú, digamos, a los 6 7 años vas a solicitar a menos de que tú inicies un proceso ejecutivo para que te declaren prescrita la obligación y a partir de ese momento, porque recuerda, o sea, les comento, los operadores de información ellos no pueden marcar una obligación como prescrita. Eso solamente lo hace un juez de la República. De oficio lo puede realizar, pero el operador de información no tiene la potestad de hacerlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Si una obligación ya la declararon prescrita o, digamos, a los 6 años
se inició un proceso ejecutivo, la obligación la marcaron como prescrita. Esa información, mediante sentencia judicial, la tienen que anexar y la tienen que obviamente actualizar en el sistema. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer en este caso el banco de datos es tener desde el momento en que se marcó la obligación como insoluta o prescrita, contabilizar los 4 años de caducidad. Él no va a contar si fue pago voluntario, si la obligación estaba en mora, no, él simplemente cuenta los 4 años y la elimina, pero por lo general cuando uno no paga son 10 años de la obligación, a los 10 años se marca como insoluta o prescrita, más 4 años, 14 años. Vale, respondamos a esta otra pregunta que nos hacen en el chat. ¿Qué pasa si mi mamá falleció y tiene una deuda que tiene como 8 años sin pagar? ¿Cae sobre los hijos o se elimina ese reporte o qué pasa? Es que lo que pasa es que cuando la persona fallece, inmediatamente como las bases de datos o los operadores de información cruzan información con la registraduría directamente, entonces al momento de que la persona fallece, efectivamente lo que hace la registraduría es actualizar la información y les va a llegar a ellos y en ese momento entonces la obligación la historia de crédito va a sacar una etiqueta a la parte de arriba que va a decir que la persona es fallecida y ya obviamente pues las obligaciones van a... Eso en el tema de la historia de crédito, ¿no? Porque pues no voy a decir que claramente no tienen derecho a reclamar porque los acreedores, si tienen una obligación con una persona que falleció, divinamente se pueden hacer parte en un juicio de sucesión y cobrar las obligaciones dinerarias que todavía hubieran existido al momento del fallecimiento de la persona. Pero en data crédito como tal, la obligación o la historia de crédito va a marcar una etiqueta que dice fallecido y obviamente ya no tendrá más información. Ok, hasta ahí llega. Bueno, otra pregunta que esta la voy a resolver yo, por lo que veo. ¿Puedo solicitar crédito de vivienda si tengo reporte negativo, pero con paz y salvo pues paz y salvo de esos reportes? La respuesta es no, porque los créditos de vivienda sí son muy estrictos, entonces deben estar ya limpios completamente, no nos sirven paz y salvos. En otros tipos de crédito que son de pronto más flexibles, sí nos permite de pronto hacer un tipo de crédito de consumo, de pronto una tarjeta de crédito por ahí te pueden ofrecer. Pero cuando se trata de créditos de vivienda es el de los más complicados y debes de tener como un historial muy limpio, muy sano y de una vez les digo, el que esté interesado y tenga de pronto este tipo de cosas, primero tiene que estar limpio, ¿cierto? Y se pueden ir a otro live que yo había hecho hace un tiempo que se llama Cómo ponerte lindo para los bancos, para ir mejorando como esa salud financiera para que se pongan súper bien y empiecen a subir ese score. Otra cosa que me surge ahí, Jarvin, el score. La gente piensa que es un mismo score para todo. Entonces, cuando yo hablé contigo, yo me quedé también un poquito sorprendida porque pues no sabía que el score lo manejan, cada entidad tiene su propio score, inclusive Data Crédito, Cifin tendrá otro. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, como tú misma lo estás diciendo, lo que habíamos hablado la vez pasada, el tema del score es algo, digamos que complejo porque no todas las entidades manejan el mismo score. Lo que hace Data Crédito es hacer uno genérico, que lo que hace es mostrarle a la entidad financiera o a la fuente de información en este caso, qué tal es el comportamiento de pago del usuario frente a sus obligaciones. Entonces, en ese caso, lo que hacen ellos es simplemente como les da como un score muy genérico para que ellos lo revisen, pero sí tiene mucha injerencia en el momento de solicitar un crédito porque las entidades financieras sí revisan muchísimo las centrales de riesgo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ponderan este tipo de score, ellos lo tienen como de una forma muy particular, ellos miran muchas cosas para poder tomar ese score, las obligaciones cómo se encuentran, la edad de la persona también para tomarla, revisan también el tema de dónde vive la persona, porque ellos revisan absolutamente todos esos datos, qué tal ha sido, cómo son sus pagos periódicamente. Decías algo muy importante también hace unos días que yo claramente lo vi y es muchas veces las personas lo que hacen es que cogen y utilizan las tarjetas de crédito al 200%, las sobregiran. Y tú misma lo decías, es el error más grande porque cuando uno hace eso, lo que hace Data Crédito o el sistema como tal de Data Crédito es ver que esa persona pues no tiene la capacidad
entonces ellos empiezan a ponderar todos estos datos y obviamente lo que hacen es como generar, no aumentan el score, sino lo que lo dejan en, no lo van a dejar malo porque les comento, el score viene de puntos a puntos. De 350 es un score malo, ese score es un score malo para data crédito, que es el genérico. De 650 puntos en adelante es un score bueno, pero aún así esto no tiene injerencia al momento de que las entidades financieras te vayan o no a hacer un crédito, porque ya obviamente lo hace uno es a través de certificaciones laborales, certificaciones de ingresos, ellos revisan muchísimo ese tema. Las entidades financieras también pues ellos lo que revisan es que tú estés realizando aportes a la seguridad social, porque ellos también revisan eso, es la forma de comprobar que sí tienes un contrato de pronto con alguna entidad. ¿Me vas a preguntar algo? Ujú. No, también te iba a decir algo más, que no es solamente el score. Resulta que también se mide el endeudamiento. Entonces podrás tener un score divino de 850, pero si estás sobreendeudado por encima de 60%, entonces ni modo, no te van a prestar para, digamos, para vivienda. Exactamente, esa es la otra, que si tú te pones a revisar y si de pronto tú tienes, no sé, lo voy a poner como ejemplo, digámoslo acá así, rápidamente, me gano 1.200.000 pesos y entonces de ese 1.200.000 pesos, obviamente lo que hacen las entidades es sacar tus gastos personales, pero de ese 1.200.000 tengo una tarjeta de crédito por 5 millones de pesos y la tengo toda copada los 5 millones de pesos porque como data crédito muestra saldos, cupos y valores. Entonces al momento de la entidad revisar va a decir no, pero pues obviamente esta persona tiene una tarjeta por 5 millones y digamos tiene, no sé, con un almacén de electrodomésticos o tiene la tarjeta tuya o Falabella, qué sé yo, y también la tiene por el mismo estilo, pues eso lo que hace no es tanto, no es que baje calificación porque no lo hace, pero entonces sí ya la fuente de información lo que hace en este caso la entidad financiera es abstenerse de brindarle un crédito, digamos, a menos de que cuando los créditos son por libranza, sí es un poco más flexible, pues porque claramente ya el mismo banco va a Nómina. descontar de nómina. Pero cuando estamos hablando de una entidad para que te haga un crédito es muy difícil, digamos, con un salario y que obviamente que ellos lo que revisan es eso. Aparte de que están revisando, digamos, yo digo, no, yo puedo decirle a la entidad financiera, pero es que mis ingresos son de 3 millones de pesos, pero en la cuenta solamente me registran movimientos por 1.200.000 pesos mensuales. Pues prácticamente que caes en la mentira con la entidad y no hay nada que hacer, porque obviamente eso es lo que ellos revisan. Ahora el Claro. tema de muchas veces, que lo hablábamos también, y es algo muy usual en las personas, dicen, es que me consultaron y me bajaron el score o me bajaron el puntaje. Eso es falso, eso es mentira. La gente Sí, por lo exacto. general, Hablemos de eso. Cuando la gente, primero, toquemos de primero, cuando te miras gratuitamente, falso, no te baja el score. Uno. Y la dos, que no, esa me para nada. pareció más impresionante. Cuéntales, por favor. No, para nada, para nada. Cuando tú lo que haces es que, nada, si tú revisas tu historia de crédito dentro de la misma plataforma del operador, no va a generar huella de consulta, no pasa nada, porque tú puedes revisarte las veces que quieras, modificar datos, lo que quieras hacer, pero obviamente eso no va a tener absolutamente ninguna repercusión en tu historia de crédito. Pero entonces, ¿qué pasa? Mucha gente va y se hace como la ley también dice, la ley 1266, que las personas interesadas le pueden dar una leidita y se van a enterar de muchas cosas ahí. Esa ley lo que dice es que las huellas de consulta se deben registrar por un periodo mínimo de 6 meses. Es decir, si yo voy mañana a Falabella y me hago consultar para que me den una tarjeta de crédito, pues esa huella de consulta permanecerá durante 6 meses. Si yo voy la otra semana a Caja Social y Caja Social me consulta también, pues van a ser dos consultas que van a permanecer durante 6 meses también ahí. Si tengo 3, 4, 5, 6, las consultas que sean. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es que baje el puntaje ni el score, porque obviamente eso no lo revisan por eso. Obviamente, si tú estás al día con tus obligaciones, si las fechas de pago, eso también, bueno, ya voy a desglosar otra partecita, pero entonces aclaro esa parte. No va a tener absolutamente nada que ver con eso, simplemente que las entidades financieras, cuando ven más de dos consultas y automáticamente entran a revisar en la historia de crédito y no tienes ni una obligación con esa entidad que te consultó,
el banco o la entidad financiera lo que hace es prevenirse y decir, no, si no le prestaron allá, yo tampoco le voy a prestar porque por algo no cumplió con los requisitos o los estándares de calidad para ello. Entonces, eso es lo que pasa con esos puntos. Entonces ahí yo voy a dar Pero una en general, sugerencia. Entonces yo les sugiero a los que están viendo este live, no se hagan consultar. Pidan primero cotizaciones. Entonces, si ustedes quieren ir a muchos bancos, vayan a muchos bancos y coticen primero las tasas, las cuotas, cómo les van a quedar, cómo sería ese crédito. Por ejemplo, yo les he dicho muchas veces que yo les puedo colaborar con 9 bancos para hacer, digamos, un crédito de vivienda. Entonces es más fácil para nosotros ver la carta de posibilidades y decirles la mejor opción para ustedes está por el perfil de cliente que es usted. Si ustedes se hacen consultar porque lo van por su cuenta, o sea, esto es porque la gente no lo sabe hacer, pero ustedes ya van a saberlo, entonces es muy fácil. Simplemente van a la entidad financiera y dicen, no me consultes todavía, porque es que obviamente la entidad lo que quiere es que ustedes tomen el crédito con ellos. Entonces, obviamente, pues los van a consultar rápidamente para solicitarles documentos y todo. Entonces, si se evitan esto, ustedes pueden encontrar la mejor opción para ustedes y de esa manera, entonces, no se están bajando, no están haciéndose quedar mal frente a las otras entidades financieras. Eso es como un consejo que muy les, buena que les quiero dejar recomendación, esta noche. muy buena recomendación, tienes toda la razón y es que de eso se trata, porque si las personas hacen eso, pues lo que van a hacer es que posiblemente la entidad financiera les va a negar el crédito o les va a negar la solicitud simplemente porque están viendo muchas huellas de consulta. Entonces lo que hacen ellos es abstenerse y no realizar el crédito. Puede que tenga de pronto buenos ingresos, pero entonces si ya lo consultaron más de 2 veces, pues lo ideal es que se quede unos meses quieto y Ujú. ahí sí realice una solicitud o que se asesore muy bien como tú lo estás diciendo antes de realizarla. Una última pregunta que están haciendo acá. ¿El tener varias tarjetas de crédito limita el score? No, eso limita el endeudamiento, Exactamente, ¿cierto? no, volvemos otra vez a lo mismo. El score no tiene nada que ver con el endeudamiento y el score son cosas totalmente diferentes. El endeudamiento se ve a través de los productos o servicios que tú tienes con entidades financieras. El score lo miden todas las entidades diferentes. Lo que son entidades financieras, ¿no? Porque recordemos, muchas veces la gente cree que porque tiene un teléfono celular o un plan con alguna entidad de telefonía celular, entonces eso me va a generar a mí puntaje en score de data créditos y fin. No es así. No lo Ok, hacen porque en ese caso lo que son operadores de telefonía no generan puntajes vale. ni Tengo otra pregunta. calificaciones. Ellos simplemente reportan, pero no lo hacen. Tengo una deuda de más de 5 años, ya no aparecen centrales de riesgo, pero la casa de cobro todavía me sigue cobrando. ¿Por qué? Pues es que ahí sí, pues ¿qué es lo que pasa? Mira, muchas veces lo que hacen ellos es que cuando tienen tus datos, y fue una pregunta muy chistosa, así algo, ellos, ¿qué pasa con eso? Ellos te pueden seguir cobrando, pero si ya no está en data crédito, pues normal, o sea, tú no tienes que preocuparte de nada porque si no estás en centrales de riesgo y te están cobrando, ¿pero qué te están cobrando? De pronto lo están haciendo, pero no cuentan con los requisitos para poderte hacer el cobro, por eso no estás en data crédito, porque si lo Correcto. más seguro es que tuviera autorización de la información, hubiera comunicado el reporte o algo, pues que en este caso lo más importante es la autorización de la información, pero como no lo tiene, pues claramente entonces no lo pudo reportar. Entonces, Claro. ¿yo qué haría? Hacer caso omiso, porque pues no me está afectando en nada. Pues si la Perfecto. persona no quiere pagar, ¿no? Porque si quiere pagarle, pues entonces que se ponga en contacto con ellos y pague. Muy bien. Otra pregunta que va relacionada con esta. Si ya no aparezco en central, o sea, yo tenía un reporte y ya no aparece ese reporte, ¿puedo estar confiada de que ya se borró, de que ya no estoy? Claro que sí, desde O el sea, momento en ya no se ve, o sea, que ya confío en esa información. desde que el dato negativo caduca, ya el operador de información lo elimina y nunca más lo va a volver a mostrar. Ya cumplió con el término. Ok. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿La información que sale en Data Crédito es la misma que sale en Cifin o no necesariamente? Porque es que hay algunas personas que me dicen, yo no estoy reportado en Data Crédito, pero no me están prestando plata porque dicen que estoy reportado. Entonces me genera la inquietud. ¿Está reportado Sí, en otra central de riesgo? sí, claro. Lo que pasa es que antes de que llegara o antes de que estuviera Datacrédito, pues el único operador de información que había acá en Colombia era Cifin, que ahora es TransUnión. Todas las consultas y todos los reportes se generaban era este operador de información.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay bancos o entidades financieras que ya tenían de pronto la cartera o que ya habían generado el reporte, digamos, ya lo tenían con esa entidad. Eso no quiere decir que lo vayan a reportar a Data Crédito. Muchas veces las entidades pueden pagar los reportes a Data Crédito y no a Cifin. Yo puedo estar reportado negativo o positivamente en Cifin y no en Data Crédito, porque no todos las entidades financieras van a reportar a las mismas fuentes, pero por lo general sí lo hacen, siempre sí, digamos, por lo general, cuando tú vas a solicitar un crédito de vivienda, lo primero que te revisan es Cifin, Ok, porque para los bancos lo primero que revisan, aunque obviamente revisan los dos, ellos toman como base, es el score que tú tienes en Cifin, porque ellos lo que hacen es darte una capacidad de endeudamiento para la persona. Claro que Data Crédito también lo hace, pero es, digamos que, con todas las entidades financieras es diferente, pero lo digo por experiencia como tal, que Davivienda lo hace. Davivienda no revisa Data Crédito, Davivienda revisa Cifin. Al momento de vale, hacerte un preaprobado y un crédito, lo primero que revisa es Cifin. El mismo sistema de Cifin te saca un preaprobado de lo que ellos consideran que con tu estándar puedes realizar los obtener. pagos de ese. Ajá, sí. Bueno, otra pregunta, diferencia entre castigo y reporte. Bueno, entonces vamos con esa. El castigo, bueno, pero es que ¿qué tipo de reporte? No, me imagino que es negativo, ¿no? Porque, Seguramente, sí, por- claro, porque sí, si es claro, porque positivo ni sí, preguntaría. ni preguntarían. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los reportes negativos, cuando tú tienes un reporte negativo y no has realizado el pago, pues obviamente la obligación, dame un segundo que esto se me perdió acá. Cuando tú tienes un reporte negativo, digamos, incurriste en mora con una obligación, pues el dato estará hasta que tú realices el pago. El castigo, la ley 1266, que es la ley de habeas data financiero, dice que una vez tú realices el pago de la obligación o se haya cancelado las cuotas partes que hayan quedado pendientes, O sea, ya desde tienes ese paz y momento salvo, va es a eso. contar, exacto, va a contar el doble del tiempo de la mora como dato negativo de castigo. Es decir, si estuve 4 meses en mora con una obligación, la ley dice que tiene que ser 8 meses que voy a estar reportado porque es el doble del tiempo. Pero la ley dice que máximo serán 4 años. Es decir, si estuve 4 años, 5 años reportado y me dio por pagar a los 5 años, pues el dato negativo se eliminará a los 4 años. Pero entonces ya no va a aparecer, ya no, obviamente la obligación ya no se va a encontrar pues como tal en mora, sino que va a ser una etiqueta que dice pago voluntario porque la persona pagó, cerrada con pago voluntario, pero entonces va a decir los vectores de comportamiento van a mostrar los últimos 48, 47 meses del dato negativo como si hubiera encontrado, porque pues las entidades tienen formas de marcar las obligaciones, ¿no? Hay unas que las marcan con D, que es dudoso recaudo para la entidad, hay otras que las marcan como C, que es como cartera castigada, pero eso es en los casos en los que ya la obligación ha pasado, no sé, 1 o 2 años en los que ya no ha realizado pagos, entonces la entidad empieza a marcar las obligaciones así. Y ya entonces, en ese Ujú. momento, ya sabes que debes contabilizar entonces el tiempo. Si pagué una mora de 10 meses, pues contaré 20 meses para que se elimine el dato enseguida. Bueno, acá va otra pregunta que va conectada de pronto con algo que preguntaron ahí. ¿Qué pasa si mis ingresos en Data Crédito dice todo cero, o sea, cuentas cero abiertas, cero cerradas, pero sí tiene vida crediticia? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Cómo así? Data ¿Cómo así? Crédito no, Espera un o momento. sea, la persona tiene vida crediticia normal, pero cuando va a ingresar a Data Crédito todo le aparece en cero, como si no tuviera vida crediticia, como si nunca hubiera tenido nada. No, no podría suceder. Debe ser un error del sistema, Es porque un error del si tú sistema. tienes, claro, digamos, con el solo hecho de que yo ya tenga una cuenta de ahorros, ya eso se va a reportar a la entidad, al operador de información, ya tiene que existir una historia de crédito, porque la ley O lo sea, en exige ese así. caso, que se Entonces, comunique directamente con servicio al cliente de Data Crédito para ver qué pasó con esa sí, persona claro, debe específicamente. ser y debe ser más que todo un error del sistema, porque si tiene varios productos o servicios, claramente tienen que estar ahí. Ok, ahí nos preguntaban cómo pueden actualizar los datos en Data Crédito.
después de que tú ingresas con tu usuario y tu contraseña, vas a encontrar una sección donde dice datos personales y ahí actualizas. Ahí puedes colocar número de teléfono, dirección de correspondencia. Recordemos que toda esta información automáticamente queda actualizada y muchas veces la fuente de la fuente de información la toma del mismo sistema de data crédito, ¿no? Para los que no han pagado obligaciones, entonces si actualizan datos, ahí les va a aparecer y después van a preguntar ¿y de dónde la sacaron? Del último lugar donde dejaste tus datos, data crédito. Obviamente, como la fuente de información o la entidad financiera tiene autorización para tus datos, ellos te pueden consultar y pueden revisar tú qué direcciones has colocado y ellos se van a guiar en la última dirección. Esto para temas de notificación. Hay una parte también, hay incluso Data Crédito te muestra para que coloques tus ingresos, correo electrónico, dirección, pero eso lo hacen a la parte superior, te muestra una casillita que dice como datos personales y ahí lo actualizas. Ok. Mira, me han preguntado mucho, ¿cómo subir el score? ¿Qué hay que hacer? O sea, la gente que me pide que les diga cómo subir el score, acá lo han dicho varias veces, me lo han escrito por todos lados. ¿Tú qué percepción tienes? Y yo también podría dar de pronto alguna acotación, pero cuéntanos desde tu punto de vista cómo se puede subir. Espera, voy a responder una pregunta acá de Fernández, que acaba de hacer una pregunta. Fernández G7.777. Él Ok. pregunta que cómo hace, porque tiene un problema me imagino que es el usuario. Mira, lo que pasa es que cuando uno pierde el usuario, lo que tiene que hacer es solicitar que se le restablezca la contraseña, porque una vez tú ingresas con tus datos personales como número de cédula, fecha de nacimiento, de dónde naciste y todo, Data Crédito no te permite realizar otro registro con otros correos electrónicos ni nada. Esto porque tenemos en cuenta que la historia de crédito es un dato semi privado, entonces ellos no pueden permitir que, por el tema de seguridad, no van a permitir que tú crees con un nuevo correo, entonces lo que debes hacer es actualizar la información y revisar entonces si perdiste el usuario o la contraseña, tratar de restablecer esa información con ellos mismos para poder volver a ingresar con tu usuario y tu contraseña normal, pero no puedes volver a registrarte dos veces, no se permite. Ahora sí vamos con el tema del score. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el tema del score es algo que la gente a veces, yo creo que lo más importante que la gente tiene que tener en cuenta es estar al día en sus obligaciones. Si tú quieres subir un score, debes estar muy puntual al momento de realizar los pagos. Que si la obligación yo la tenía para pagar el 15, entonces págala o el mismo 15 o en su defecto días antes de ese día. Porque entonces si lo dejas pasar 3, 4, 5 días, 10 días, lo que hace es que la entidad al momento de empezar a registrar la información en el operador, ellos lo que hacen es empezar a mostrar que ya lo que estás haciendo es pagar la obligación a destiempo. Entonces en ese caso lo que hacen es que ellos registran las obligaciones con unos vectores de comportamiento y con unas calificaciones. Esas calificaciones van de acuerdo a los bancos, no todos los bancos las muestran de la misma manera. Para Bancolombia la letra A significa que es un comportamiento de pago muy bueno, pero puede que para vivienda esa misma A no signifique lo mismo, porque como lo decíamos anteriormente, todas las entidades financieras manejan sus calificaciones totalmente diferentes. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me demoré 10 días en pagar una obligación y siempre lo estoy haciendo recurrentemente, entonces ya Bancolombia no va a reportar esa obligación como un buen, aunque la reporta al día, ellos ya no va, la calificación ya no va a ser A, puede que la empiecen a calificar en C. Entonces, el mismo sistema de data crédito, al empezar a revisar que estoy pagando o que ya me están dando una calificación menos, entonces él empieza a bajar un poco el puntaje. Si yo me dejo reportar o tengo una mora, tengamos en cuenta que por una mora, a mí divinamente el mismo sistema me puede bajar o el puntaje o el score me lo puede bajar hasta en 100 puntos con una sola obligación que yo tenga en mora. Ok, yo quiero pues añadir un pedacito ahí nomás, que tanto como las entidades financieras reportan lo negativo, también reportan lo positivo. Entonces, si yo estoy haciendo buenas
prácticas, ellos también reportan positivo. Entonces, de esa cierta manera, lo que va a hacer es que me empiece a aumentar el score, porque yo ya cambié los hábitos negativos que tenía, que era pagar después de la fecha, porque pues era desordenado. Entonces, como ya tengo una vida más organizada financieramente, entonces igualmente los mismos bancos van a reportarte positivo. Y esa es la forma de ir subiendo el score. ¿Estoy en la parte correcta o no? Claro que sí, así es. Tienes toda la razón. Perfecto. Mira, por acá me sale una pregunta. ¿Se puede embargar propiedades por estar reportada? Lo que pasa es que esos son temas totalmente diferentes, porque el embargo de una cuenta, aunque sí se va a ver reflejado en la historia de crédito, para que se haga el embargo ya tiene que ser porque se inició un proceso ejecutivo ajeno, Data Crédito, y lo vamos a dejar, pues digamos en este punto de la conversación muy claro, Data Crédito solamente tiene función de operador de información. Data Crédito lo único que hace es coger tus datos o los datos que entregó la fuente de información tuyos, almacenarlos en un sistema y ya. Data Crédito no tiene absolutamente nada que ver, que obviamente las entidades lo revisan, pero ellos no tienen absolutamente nada que ver con el tema de embargos. Ellos marcan lo que la fuente de información les dice. Márqueme esta obligación o márqueme esta cuenta de ahorros como embargo. Ellos ponen la etiqueta de que hay un embargo. Eso lo hacen, obviamente, pero cuando ya existe una demanda judicial, cuando ya existe un título ejecutivo y, valga la redundancia de decirlo, lo están ejecutando dentro de un proceso en un juzgado. Pero entonces, de acuerdo con la pregunta que me hiciste, no necesariamente porque tengas una etiqueta ya, si la tienes, obviamente, si tienes la etiqueta de embargo, es porque ya te iniciaron el proceso ejecutivo. Ok. Esa es la única forma de que aparezca la etiqueta ya, de lo contrario no aparecería. Pero como te digo, una cosa no tiene que ver con otra, o sea, los procesos ejecutivos de las fuentes de información son muy lejanos a lo que es data crédito, ellos no tienen nada que ver con ello. Ok, vamos a una parte que es bien importante. Cuando, digamos, una persona tiene un reporte y ya le hace una entidad financiera como que haga unos arreglos para saldar esa deuda y que la persona de pronto está considerando negociar con esa entidad o ya con la casa de cobro, ¿cómo sería lo ideal o lo que tiene que pensar esta persona? Ya en la parte de negociación, porque pues realmente si tú pagas y está el paz y salvo, ya tenemos en cuenta el doble de tiempo, de la Ángela, mora que para el... discúlpame que se me entrecortó. No te logré Ok, entender. ¿Me te puedes repetir, repito. por favor, porque no te escuché? Claro que sí. Una persona tiene un reporte negativo y viene la entidad para Sí. negociar con esa persona para pagar, o ya puede ser inclusive la casa de cobro. ¿Qué tiene que tener en Ujú. cuenta esta persona para, para hacer una buena negociación? Es decir, borren el reporte, porque es que si tú pagas, tienes un paz y salvo y te demoras el doble de tiempo para salir. ¿Qué sería lo indicado que tiene que hacer esta persona antes de tomar la decisión de negociar con la entidad? Lo primero que tiene que hacer es, por lo general, las casas de cobranza, que son las que quieren recuperar esa cartera que ya adquirieron a un costo muy bajo con la entidad financiera, es ir a cobrar esa cartera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos te dicen, te venden la idea de, si tú pagas, te eliminamos inmediatamente el reporte de centrales de riesgo, el dato negativo. Falso, porque ellos no lo hacen, porque la ley les exige que si está, lógicamente, si una cartera se encuentra castigada, pues lo mínimo es que si pagué hoy y llevaba 5 años sin pagar, pues me va a tener que permanecer el dato ahí. Pero entonces, ¿qué les aconsejo yo en este momento a las personas que tienen ese tipo de problemas? Si usted va a negociar o va a hacer una negociación a pagar a cuotas una obligación que tenía, pues entonces déjelo pactado por escrito con la fuente de información o con la entidad financiera o la casa de cobranzas. Dígale, claro, yo puedo ponerme al día y yo realizo el pago de la obligación, pero entonces usted me deja por escrito que en cuanto yo realice el pago total de la obligación, usted me elimina todos los vectores de comportamiento negativos de la obligación y me la deja paga o cancelada con pago voluntario, pero sin historial de mora, porque entonces el castigo me va a quedar. Pero si no queda por escrito, no hay nada, porque luego ellos se lavan las manos diciendo, la ley a mí me exige que yo deje el dato negativo durante el doble del tiempo de la mora. Entonces, eso es lo que yo les aconsejaría, déjenlo por escrito, que si ya la fuente de información o la casa de cobranza no quiere hacer caso, sencillo, ustedes colocan una acción de tutela porque le están violando el derecho fundamental a la habeas data. Muy bien. Ahorita hablemos de otra cosa bien importante, que es la parte de suplantación. Cuando hay fraude y alguien toma algún producto por mí, ¿qué se puede hacer?
Bueno, ese tema también se ve muchísimo y es que muchas personas pierden la cédula y entonces luego terminan que sacaron por allá que un celular, que un plan, que una cosa, que otra y es algo muy complicado porque muchas personas con de pronto con ganas de adquirir su vivienda, lo veo, lo digo, hablo de la vivienda como tal porque es que es lo que más veo, es lo que yo más veo en estos casos. Muchas personas se quejan, no, es que yo quiero comprar mi casa, pero no lo puedo hacer porque tengo un reporte con Claro hace más de 5 años y no puedo hacer nada. No, es que me suplantaron. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? La gente entonces, cuando tiene un reporte negativo por suplantación, lo que deben hacer, primero, la ley les exige que tienen que colocar una denuncia. Obligatoriamente se tiene que hacer la denuncia. La tienen que colocar ante la fiscalía y lo que deben hacer es pasar una reclamación a la entidad o a la fuente de información, sea del sector real, sea del sector financiero, sea del sector cobranza, de lo que sea, tienen que pasar una reclamación a esa entidad solicitándole pues las pruebas que constan de que sí es su firma, de que usted fue el que firmó, de que sí son sus datos para poder corroborar. Claramente que en ese caso ellos validan información. Ahora pues obviamente todo se volvió, como ahora todo es tan virtual, estamos en la era de que todo lo podemos hacer. Obviamente en ese caso, por lo general entonces lo que hacen es que la fuente de información o esa entidad revisa, convalida datos con las bases de datos de ellos y obviamente al ver que son firmas diferentes están en la obligación de eliminar toda la obligación, no es vector sino toda la obligación porque claramente no es la persona quien adquirió la obligación. Otra pregunta que me surge de ahí, si yo digamos tengo un producto con X entidad, puede ser un teléfono y me quedó un saldito pequeñito y nunca lo pagué y esa entidad nunca me reportó a mí, yo puedo hacer algo para que ese reporte que hicieron que nunca me avisaron se pueda borrar. Comunicación. Listo, perfecto, vamos ahí. Ya te voy a responder eso, voy a responder acá una pregunta que están haciendo, ¿vale? Entonces, mira, Dale. nos dicen, si ya cancelé el crédito hace más de 4 años, pero la entidad financiera nunca informó el pago, ¿tengo que esperar 4 años más? Eso lo voy a responder porque tiene que ver con el tema de la comunicación Ok, previa. muy Entonces, bien. nos preguntan eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú así hayas realizado el pago, está bien, estuviste en mora, realizaste el pago, pero entonces, ¿qué pasa? El artículo 12 de la ley 1266 dice que obligatoriamente las fuentes de información deben comunicar previamente un reporte. ¿Qué quiere decir? Que si yo como fuente de información tengo los datos y la autorización de Pepito Pérez y lo voy a reportar porque no pagó a tiempo su obligación, yo debo enviarle una comunicación, sea por escrito o sea por correo electrónico, a la última dirección de correspondencia que esa persona haya dejado, se le enviará la comunicación diciéndole que si no actualiza el pago, si no hace un acuerdo de pago con la entidad, posterior a esa fecha, es decir, pasados 20 días calendario después de esa información, se generará el reporte negativo a centrales de riesgo. Si esto no llega a suceder, claramente como lo expresa ese artículo 12 de la ley, entonces sencillamente hay una indebida notificación por parte de la fuente de información, lo cual hace que la obligación, o la obligación no como tal, sino el reporte negativo, tiene que dejarse de visualizar, es decir, eliminar la obligación de la historia de crédito. Pero ojo con esto, porque muchas personas dirán, no, pero entonces yo sencillamente, pues como no me comunicaron, porque son errores que tienen las fuentes de información, dicen, no, pues a mí no me comunicaron, yo lo que voy a hacer es que yo no voy a pagar la obligación ni nada, ya me eliminaron. Ojo porque ellos lo pueden hacer, pero en el momento en el que tú hagas la reclamación, automáticamente ellos te van a decir, está bien, yo le elimino todas las moras de los meses o los años atrás, pero desde este momento lo notifico del reporte, tiene 20 días, ahora si lo estoy notificando bien, tiene 20 días para que se ponga al día, y si no, pues entonces lo voy a volver a reportar a partir de esta fecha. Muchas veces digamos, cuando son créditos muy grandes, cuando hablamos de créditos ya muy altos con entidades financieras, obviamente la entidad no va a perder una suma tan alta de dinero, entonces ellos lo que hacen es notificar y como la ley les permite que lo hagan, obviamente ellos lo permiten, no le dicen, oiga, sí, elimine porque usted claramente no reportó bien, pero si usted lo quiere comunicar, claramente lo puede hacer porque si usted todavía tiene la obligación que es exigible, obviamente hágalo, si la Mm. obligación ya dejó de ser exigible, pierde su tiempo y no lo vaya a hacer otra vez, pero claramente que pasa muchas veces y esto es a modo
de chisme, no sé. Muchas veces lo que hacen es que la fuente de información, después de que ya tú alegas la indebida notificación, ellos ya no pierden el tiempo volviendo a reportar, a menos lo que te decía, a menos de que sea una obligación muy alta, pero de resto yo ya se quedó así, pero son pequeños. Ahora, otro tema que viene ligado mucho a eso es el tema de la autorización de la información. Muchas veces también las entidades financieras no tienen una autorización y eso pasa muchísimo y yo lo veo y lo he visto muchísimo con las entidades financieras. Van y lo consultan las personas para sacar un crédito o alguna cosa, pero no tienen la precaución los asesores de tomarle la firma y la La huella autorización. de autorización para que los consulten. Entonces llegan y muchas veces pasa eso y los llenan de consultas porque ¿qué hacen? Esto es un monopolio, esto es un sistema muy grande, entonces obviamente el día de mañana vuelven y los pueden consultar y les pueden revisar información y muchas veces a la gente le pasa que cuando, uy, pero es que me consultaron hace un mes por esta entidad. No, si usted ve que tiene un problema de eso, y que la entidad no obtuvo autorización para poder realizar la consulta, usted puede solicitar que se elimine la huella de consulta también, porque ni siquiera tienen autorización para hacerlo. Si yo tengo una obligación con X entidad, no sé, Falabella, pero Falabella a mí nunca me hizo firmar la letra chiquita de la autorización de la información, en este caso, pues sencillamente no va a poder reportarme una obligación, porque para que yo esté en un banco de datos, la entidad tiene que tener una autorización de mi parte, donde yo autorizo que mis datos sean tratados y sean almacenados en ese banco de datos. Si no, automáticamente tienen que eliminar cualquier tipo de obligación, cualquier tipo de reporte que hayan hecho, sea positivo o sea negativo. Si no tienen autorización, también lo tienen que hacer. Hablemos un poquito del borrón y cuenta nueva, ya que nos quedan unos minuticos nomás porque el live dura solo una hora, entonces aprovechemos las últimas preguntitas. Y esta sí es bien Bueno, importante, cuéntanos algo. bueno, sí, borrón y cuenta nueva. Se supone, y en teoría estamos esperando porque ya pasó el último debate en el Congreso, se supone que ya la ley de borrón y cuenta nueva la tienen para firma del presidente. Se supone que ya a más tardar antes de mitad de este año se supone que tendría que salir. Es muy interesante esa ley porque con esas modificaciones que le van a hacer a la 1266, lo que busca esta es que si yo tengo una obligación y yo tengo la oportunidad, ojo, acá, no es que borrón y cuenta nueva es me eliminaron dato negativo y no pagué, no. Borrón y cuenta nueva es, tengo una obligación pendiente, pero yo me puedo poner al día con esa obligación y una O vez sea, entrada paz y en salvo. vigencia la ley, inmediatamente eliminan el dato negativo. Ya no hay castigo. Y lo que trae, obviamente eso va a ser por el régimen de transición durante un año. Pero entonces, cuando termine ese año, las personas ya, si yo incurrí en mora, es muy interesante esta parte, si yo incurrí en mora un mes, pues lo que busca la ley es que yo ya no vaya a estar 2 meses, solamente el mes que yo estuve en mora. Si estuve un año, pues bueno, va a ser el año, pero entonces lo bueno es que ya no va a ser el doble del tiempo. Obligaciones de menos de 175.000 pesos, no me acuerdo bien si ese es el valor, no podrán reportarse a menos de que se hagan 2 notificaciones previas al reporte. Es decir, Perfecto. si tengo un plan de celular y debo 2 cuotas y las cuotas son de 60.000 pesos, o sea, debo 120.000 pesos, la entidad no podrá realizar el reporte negativo a centrales de riesgo hasta que no me comunique como mínimo 2 veces del reporte. Entonces, o sea, sí o sí, ya no van a tener excusa de que es que no me comunicaron, no, porque está obligada la fuente de información a que comunique el reporte y no solo una, sino 2 veces también. Esas son como las cosas más interesantes que trae esa Aprovechemos lo reforma. que nos queda de minutos. ¿Sería mejor dejar sin pagar y esperar que llegue la sanción de la ley de borrón? Bueno, pues es que digamos que en ese caso depende de qué tanto sea la obligación, porque digamos, si la persona tiene una deuda, no sé, de 500.000 pesos, pues yo qué aconsejo, 200.000 pesos, ¿no? Pues yo realizo el pago, porque al fin y al cabo, en el momento en que entre en vigencia la ley, obviamente ella también va a ser retroactiva. Entonces, las personas que ya hayan realizado el pago, pues Ok. también las va a cobijar y automáticamente el reporte se va a eliminar. Lo que yo hablo es, o sea, lo que te decía hace un rato es que del momento en adelante de que salga, entre en vigencia la ley, la gente o las personas van a tener un año de régimen de transición para realizar este proceso.
todas las personas que tienen deudas atrasadas, es decir, que llevo más de 5 años reportado y que voy a realizar el pago en este momento. Eso pasa ahí. Pero entonces claramente que si tú ya tienes tu paz y salvo, obviamente la ley es retroactiva también, entonces se va a aplicar ese beneficio de favorabilidad y entonces automático, si de pronto la fuente de información no lo quiere hacer, pues una petición y ellos deberán automáticamente eliminar el castigo, porque ya no hablamos de dato negativo, sino de castigo en este caso. Ok. ¿Me baja el score tener una mora de unos pagos de seguridad social? Pero es que eso depende en ese tema. No, ellos no reportan ese tipo de situaciones a centrales de riesgo. Ah, bueno, Ok. depende a qué entidad depende qué es lo que estoy pagando, ¿no? Porque también el tema es que si yo estoy realizando aportes a seguridad social y los estoy haciendo y yo firmé con ellos autorización de información para que me reporten a centrales de riesgo, lo va a poder hacer la entidad. Que usualmente no se hace, pero si la entidad a la que le está realizando los aportes tiene convenio con Data Crédito y tiene autorización tuya, claro, también te puede realizar un reporte negativo allá por mora en la obligación. Bueno, nos podemos quedar horas y horas hablando de este tema porque preguntas hay demasiadas. Esperamos que con todo lo que resolvimos hoy, pues por lo menos se puedan dar una idea de su propia respuesta si lo están viendo en diferido. De todas maneras, pues si quieren dejar en sus comentarios después de que vean el live en otro momento y se puedan ir contestando, pues con muchísimo gusto, Jarvin o yo también podríamos estar ahí respondiéndole sus inquietudes adicionales. Les recuerdo, los que llegaron tarde, si no se registraron en el link que yo tengo en mi biografía para este live, yo les tenía un regalito. Entonces, si todavía no te has registrado, hasta el jueves voy a dejar el link activo y les voy a mandar el regalito al correo. Entonces, ahí se los dejo, compartan este live con todas las personas que quieran, porque yo sé que es una información súper, súper valiosa. A Yarvin, gracias, 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 porque esto es un regalo que le dejas a Ángela, todo. gracias a ti por la invitación. Yo Gracias a feliz, ti por la feliz, feliz de tenerte invitación. acá, porque primero tienes mucho conocimiento del tema, hablas súper chévere y yo sé que muchas personas aquí resolvieron muchísimas inquietudes. Listo, vale, Y a todos los que perfecto. se conectaron, Entonces, gracias por haberse conectado y haber atendido a esta invitación. Me encanta poderles traer este tipo de contenido. El gracias a jueves todos. tenemos live otra vez, sorpresa, más tarde les cuento. Un abrazo muy grande a Jarvin, que estés súper, súper bien, una feliz noche para ti y para Dios te todos. bendiga. Amén, Gracias a a ti todos. también, Feliz gracias, noche. chao. Chao.